Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos a la última sesión de nuestra disciplina de pensamiento matemático número 3. Para mí es un gusto estar ya en la parte de cierre del semestre y espero que lo que hayamos visto a lo largo del mismo pues les sea significativo y les ayude en su preparación académica. En esta última sesión abordaremos las razones trigonométricas. Les recuerdo mi nombre, Emanuel Rodríguez Cuevas, para pensamiento matemático número 3. Razón trigonométrica. ¿Qué es? Bueno, es la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, como el seno, coseno y tangente. Entonces va a ser una relación entre estos tres. Se define como el cociente entre dos de los lados de un triángulo rectángulo que se relacionan con las magnitudes de sus ángulos. Entonces vamos a tener esta relación entre el cociente, recordemos que hace referencia a una división, y se va a tomar los lados del triángulo rectángulo, así como las magnitudes de los ángulos en el mismo. Y una tercera consideración es que se definen a partir de un ángulo en particular, obviamente dentro del triángulo rectángulo. Quiere decir que vamos a tomar un ángulo y en base a él vamos a definir estas razones trigonométricas. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Del triángulo rectángulo que se muestra, hay que determinar sus componentes, pero aquí viene una primera condición. Vamos a tomar como referencia el ángulo beta. Si observamos en la parte interna de nuestro triángulo rectángulo que se presenta en la pantalla, tenemos los ángulos están indicados en azul, están dentro del triángulo rectángulo. Tenemos a alfa, beta y gamma. Alfa está en la parte superior, beta está en la parte inferior izquierda y gamma está en la parte inferior derecha. Entonces tenemos esos tres ángulos, pero vamos a tomar únicamente como referencia al ángulo beta, el ángulo que está en la parte inferior izquierda. Y tenemos los lados A, B y C debidamente indicados. Ahora bien, ¿cómo vamos a determinar sus componentes? Los componentes van a ser llamados cateto opuesto, adyacente e hipotenusa. Para ello, nos dice que vamos a tomar el ángulo beta como referencia. Primer elemento, voy a encontrar al cateto opuesto. ¿Cómo voy a encontrar al cateto opuesto? Va a ser aquel cateto que esté, digámoslo así, frente al ángulo que se está indicando. En este caso, el que está frente al ángulo beta le voy a poner cateto opuesto. Por lo tanto, el lado B va a ser mi cateto opuesto. Cateto adyacente. ¿Cómo voy a identificarlo? Va a ser que aquel que va a estar tocando al ángulo indicado, hasta el propio nombre lo dice adyacente. Va a estar tocando al ángulo indicado, en este caso va a ser mi lado A. Mientras que la hipotenusa es muy fácil de identificar a la vista, puesto que va a ser el lado más largo de mi triángulo rectángulo. Veamos otro ejemplo. Tenemos el mismo triángulo rectángulo, pero ahora voy a utilizar como referencia el ángulo alfa. El ángulo alfa se posiciona o está ubicado para este ejercicio en la parte superior. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser mi referencia. Ahora voy a ubicar al cateto opuesto. Mi cateto opuesto va a ser el que está frente al ángulo alfa. Como ustedes podrán ir determinando, el cateto opuesto va a ser ahora A, está frente al ángulo alfa. Mientras que mi cateto adyacente va a ser aquel que está en contacto con el ángulo indicado. Como ustedes bien se están imaginando, el cateto adyacente ahora es B. Mientras que la hipotenusa, les repito, es fácil de identificar, es mi lado más largo. Bien, como les decía, existen tres razones trigonométricas directas y tres que son el inverso multiplicativo o recíproco de las mismas. Veamos primero las directas, ya se las mencioné, seno, coseno y tangente, pero las razones inversas se llaman cosecante, secante y cotangente, mismas que ya habíamos abordado anteriormente. Ahora bien, tenemos razones directas y razones inversas, es decir, las razones recíprocas. Ahora bien, las vamos a ir definiendo, es decir, cómo se obtiene cada una de estas razones trigonométricas. Ya habíamos visto las tres primeras. Ejemplo, seno de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Estas son las tres razones directas. Mientras que las razones inversas van a ser, en este caso, cosecante es igual a hipotenusa sobre cateto opuesto, secante es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente,
y cotangente es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Esta tabla es muy importante puesto que nos está diciendo cómo se van a componer tanto las razones directas como las razones inversas. ¿Por qué es importante? Veamos. Vamos a aterrizar lo anterior en el siguiente ejemplo. Del triángulo rectángulo hay que determinar las razones trigonométricas tomando como referencia el ángulo alfa. Ahora bien, pongan atención, cambié de lugar los ángulos. El ángulo alfa ahora está ubicado en la parte inferior izquierda. Está señalado con rojo. Entonces voy a tomar ese ángulo y partiendo de ahí voy a determinar cómo quedan las razones trigonométricas para este ejercicio. Veamos. Primero voy a iniciar con las directas, pero, perdón, antes voy a ubicar los catetos. El cateto opuesto está frente al ángulo de referencia, el cateto adyacente toca el ángulo de referencia y la hipotenusa, bueno, el lado más largo. Ahí están ubicados mis componentes. Ahora bien, las razones directas. La primera, seno del ángulo alfa, en este caso, es igual a A sobre C. ¿De dónde saco que es A sobre C? Recordemos que en la diapositiva anterior habíamos visto que el seno de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y en este caso mi cateto opuesto es A y la hipotenusa es C. De ahí saco que el seno del ángulo alfa para este ejercicio es igual a A sobre C. Siguiente razón, coseno del ángulo alfa es igual a B sobre C. Para este ejercicio queda así. ¿Por qué? Porque recordemos que el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Es decir, para mi ejercicio, este en particular sería B sobre C. Última razón directa. Tangente del ángulo alfa es igual a A sobre B. ¿De dónde saco eso? Recordemos que la tangente de un ángulo es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Es decir, A sobre B para mi ejercicio que estoy analizando. Voy con las razones inversas. La primera razón inversa era cosecante. Cosecante del ángulo alfa es igual a C sobre A. Recordando que la cosecante de un ángulo se obtiene al dividir hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, C sobre A. Después tengo la razón secante. Secante del ángulo alfa es igual a C sobre B. ¿De dónde lo obtengo? Porque la secante de un ángulo es igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, cotangente del ángulo alfa es igual a B sobre A, que se obtiene cotangente de un ángulo es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Es decir, con esto determiné todas las razones trigonométricas considerando a un ángulo particular. Y tengo las razones tanto directas como las razones inversas. Recordando que los ángulos, esto puede cambiar según el ángulo que se está analizando y obviamente según la distribución que presenta mi ejercicio. Este sería un ejemplo. Vayan analizándolo, por favor. Una vez que tienen el ejemplo anterior, deben de resolver como ejercicio el siguiente triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, es exactamente el mismo triángulo rectángulo, solamente que ahora vamos a tomar como referencia al ángulo beta, el que está en la parte superior. Entonces, considerando al ángulo beta, les pido que llenen la tabla de razones directas e inversas. Esto les va a servir obviamente para ir analizando los componentes y las propias razones de cómo van surgiendo y cómo se pueden ir utilizando. Entonces, esto es para resolver. Bien, continuando con el tema de razones trigonométricas, fíjense que en trigonometría plana, resolver un triángulo rectángulo significa que se tienen que encontrar las medidas de sus tres lados, sus tres ángulos, su perímetro y área, partiendo de los elementos conocidos. Entonces, básicamente hay que calcular todo. Para hacer lo anterior, se emplean las razones trigonométricas, que es este tema, el teorema de Pitágoras, que lo vimos anteriormente, y también las propiedades de los triángulos, que también hace algunas semanas las abordamos. Para ello, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Vamos a resolver el triángulo rectángulo determinando el valor de sus elementos. Observemos, primero nos plantean un triángulo rectángulo. En él solamente aparece la medida del ángulo A. Si observamos a la parte izquierda,
perdón, del lado A. El lado A vale 15 metros, mientras que los demás lados, que son C y B, no tienen valor, mientras que los ángulos internos solamente tengo el ángulo beta, que corresponde a 38 grados. No tengo ni el ángulo alfa ni el ángulo gamma. Muy bien, entonces solamente tengo el lado A y el ángulo beta. Partiendo de ello, voy a encontrar todo lo que les dije. Los dos lados que me faltan, los dos ángulos que me faltan, el área y el perímetro. Entonces voy a iniciar. Paso número 1. Voy a calcular los ángulos internos. Es muy sencillo. Yo debo de recordar que la suma interna de los ángulos me debe de dar 180 grados. Entonces, si sumo los tres ángulos, alfa, beta y gamma, es igual a 180 grados. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a, y ojo aquí, si observamos el ángulo beta, que aparece en la parte inferior izquierda, este que está aquí, observamos que es un ángulo recto, por lo tanto yo puedo determinar que son 90 grados, con lo cual ya tengo prácticamente dos ángulos aquí. Recordamos que el triángulo rectángulo va a tener un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90. Entonces tengo el ángulo de 90 y el ángulo también de 38. Por lo tanto, el ángulo alfa va a ser igual a 180 menos, que es el total que me debe dar, 180 menos 38, que es el ángulo beta, menos 90, que es el ángulo recto, en este caso gamma. Por lo tanto, mi ángulo alfa es de 52 grados. Entonces, alfa vale 52, beta vale 38 y gamma vale 90. Entre los tres deben de sumar 180 grados y con ese sencillo paso ya encontré los tres ángulos internos de mi triángulo rectángulo. Muy bien. Paso número 2. Ahora, para conocer cada uno de los lados, primero voy a utilizar las razones trigonométricas. En este caso, voy a utilizar a seno porque quiero calcular uno de esos lados. En este caso, voy a utilizar, o lo que quiero calcular, es la hipotenusa o mi lado C. Partiendo de la función de seno. Seno del ángulo alfa es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Vamos a sustituir los valores por los del ejercicio. Seno de 52 grados, lo acabamos de calcular, es igual a 15 metros, que es mi lado conocido, en este caso mi lado A, sobre C, que es la hipotenusa, pero que en este caso desconozco. Entonces, despejando los valores, tengo que C, es decir, la hipotenusa, es igual a 15 metros sobre el seno de 52 grados. Hago mis operaciones y me quedaría que mi lado C es igual a 15 sobre 0.7880. Y hago la división y tengo que C, mi lado C, es igual a 19.0355 metros. O bien, recordemos que ese es el equivalente a la hipotenusa. Entonces, con este paso número 2, ya pude determinar uno de los dos lados que me faltaban. Entonces, C equivale a 19.0355 metros. Vamos al paso número 3. Obviamente me falta mi lado B y también lo debo de calcular. Entonces, ya que conozco los lados A, que desde el principio me lo dieron, sé que lo acabo de calcular con mis razones trigonométricas, puedo utilizar ahora sí el teorema de Pitágoras, la fórmula de los cuadrados, para calcular el lado B. Y recuerdo que B es igual a la raíz de C al cuadrado menos A al cuadrado. Sustituyendo, tengo que B es igual a la raíz de 19.0355 metros cuadrados menos 15 metros cuadrados. B es igual a la raíz de 137.3502 metros cuadrados, es decir, solamente es cuestión de ir siguiendo las operaciones, y al final mi lado B equivale a 11.7196 metros. Obviamente todas estas operaciones las van haciendo con calculadora para que les vaya saliendo perfectamente los resultados. Váyanlas siguiendo y váyanlas haciendo. Con lo anterior, ya puedo pasar a calcular mi perímetro. Para calcular el perímetro bastará con sumar todos los lados de mi triángulo rectángulo. Entonces, perímetro va a ser igual al lado A más el lado B más el lado C.
Sustituyo los valores, 15 metros más 11.7196 metros más 19.0355 metros. Lo sumo y obtengo que mi perímetro total del triángulo rectángulo indicado es de 45.7551 metros. Último paso, voy a obtener el área del triángulo, recordando que área es igual a base por altura sobre 2. Sustituyo entonces la base, en este caso observemos que es de 11.7196 metros, porque estoy considerando, si observamos, me regreso un poquito a mi lado B, que es la base. Entonces pongo 11.7196 metros por la altura, que en este caso es mi lado A, que son 15 metros sobre 2. Realizo las operaciones y me queda la sustitución de las operaciones 175.794 metros cuadrados sobre 2 y mi área es de 87.897 metros cuadrados. Entonces, esta va a ser la medida de mi área total del triángulo rectángulo indicado. Con lo anterior, tenemos lo siguiente. Los ángulos que me faltaban son de 90, que se puede apreciar a simple vista, y de 52 grados. El lado C vale 19.0355 metros. El lado B, 11.7196 metros. Mi perímetro es de 45.7551 metros y mi área es de 87.897 metros cuadrados. Con esto y aplicando los conocimientos que vimos a lo largo de estas semanas, pude calcular los elementos, todos los elementos de un triángulo rectángulo. Bien, por mi parte ha sido todo. Les deseo un excelente final de esta WAC número 3 y como siempre les dejo una frase. El que aprende y no practica lo que sabe es como el que ara y no siembra. Platón. Su servidor, Emanuel Rodríguez Cuevas, esperando que les sea de utilidad esta clase. Nos seguimos viendo. Hasta luego.